Ahora sí. Bueno, como les decía, feliz año para todos, feliz Navidad también, porque no nos vimos sino antes de Navidad. Espero que este año sea un año maravilloso para todos ustedes y que les traiga lo mejor, o que nos traiga lo mejor a todos, ¿ok? Desde todas las latitudes en donde estamos. Bueno, hoy tenemos una sesión de 1 hora. Vamos a estar viendo el tema 7. Les abrí en el foro una pequeña pregunta sobre por qué creen o cómo creen ustedes que impacta desarrollar una metodología en particular. Hoy vamos a estar hablando de varias en el tema de la experiencia del cliente. Ojalá se puedan meter en algún momento y generar alguna idea ahí en el foro, ¿ok? Entonces, les voy a compartir como siempre la presentación y ya luego al finalizar la clase se las comparto. ¿Ok? Ya saben que como siempre no tienen que esperar a que les deje, simplemente si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Oh Dios, esto se puso raro. Espérenme, déjenme cerrar esto y volverlo a abrir porque no sé por qué está así. Ya voy. Bueno, espero que esta sea la última versión porque donde la había grabado me está dando un error. No sé qué pasó. Si no, igual la reviso luego y les pongo la última versión. Creo que esta es la última versión. Me irá dando cuenta en la medida en que la vaya pasando. Ya la voy a poner en grande. Ahí está. Bueno, el tema de hoy, como les decía, es el tema de metodologías de la innovación y esto es un poco, digamos, los temas específicos que vamos a estar conversando, de los que vamos a estar conversando. Primero les voy a explicar un poquito los objetivos del tema y luego vamos a hablar de la innovación abierta, que creo que la hemos tocado antes, pero vamos a volver a tocarlo con mayor profundidad. Estaremos hablando del método FOR, nuevamente de cultura de innovación, pero profundizando un poco en lo que llamamos la diferencia creativa, que es tratar de entender la diferencia entre creatividad, innovación e innovación disruptiva. Y finalmente, formas de innovar en entornos VUCA, que también lo hemos visto en los entornos VUCA, pero hoy vamos a estar hablando de este framework o metodología que se llama iFlow. ¿Ok? Y de hecho yo les voy a presentar algunas cosas adicionales que no estaban en su material, pero que me gusta siempre compartir cosas adicionales que son interesantes para ustedes relacionadas con este tema. ¿Ok? Entonces, mi computadora se porta bien. Vale. Estos son los objetivos entonces. La primera es comprender la innovación abierta versus la cerrada. La cerrada es la tradicional, ya la vamos a estar revisando, versus esta abierta y cuáles son las ventajas y las diferencias de cada una de ellas. Luego vamos a conocer esto del método FOR y cuáles son los 5 pasos. De hecho, al final les voy a dar una especie de resumen un poquito de la relación de este método Ford con el Lean Startup que hablamos la semana, en la otra semana que vimos la última clase, que vimos el tema 6 y también con el método de Design Thinking que ustedes están viendo seguramente en 2 clases, con Carolina y en la clase de métodos de innovación, creo que se llama así el curso. Identificar componentes de una cultura de innovación efectiva y finalmente aprender a navegar en entornos VUCA con esta metodología que llamamos iFlow. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente volver a esto del contexto VUCA, que ya habíamos hablado, pero lo traemos a colación un poco para decir la importancia de utilizar para innovar todas estas metodologías, precisamente porque estamos hablando de contextos en donde
la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad y la incertidumbre, que es lo que significan, digamos, las siglas de VUCA en inglés. Si no utilizamos estas metodologías de innovación y no logramos tener éxito en términos de los resultados y los objetivos que buscamos con nuestra innovación, definitivamente vamos a perecer, ¿no? Es un poquito eso. Y sobre todo en estos entornos más complejos que estamos viviendo hoy, los métodos rígidos que utilizábamos antes fallan. Es un poco lo que dice en la parte derecha de la diapositiva, donde dice el desafío, los métodos rígidos fallan, lo que funcionaba ayer hoy puede no funcionar. Se necesita flexibilidad. Entonces, un poco hemos estado viendo algunas herramientas la semana pasada como Lean Startup. Hoy vamos a estar viendo estas dos y las voy a relacionar un poco más también con este método de Design Thinking que ustedes están viendo en otro curso. Un poco para que vean que no es que son opuestos, sino que se complementan. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de buscar no voy a profundizar más, sino que al final de este tema les voy a dar otras cuatro siglas que decimos que este contexto buca ya no queda obsoleto, pero queda incompleto y hay que completarlo con otras cuatro siglas y se las voy a explicar al final del tema, ¿ok? Bueno, como un poquito para seguir sobre la misma línea, la única manera, digamos, de sobrevivir en el tiempo de manera exitosa en este contexto es a través de la innovación, ¿ok? Porque la innovación es la manera clave de transformar nuestra empresa y aprovechar las oportunidades de manera exitosa. Y un poquito lo que les pongo en esta gráfica que también estaba en su material, y yo como que lo reduje un poquito más porque en su material estaban más países, pero bueno, pongo como los tres primeros países, ¿no? Suiza, Suecia y Estados Unidos, estos son unos rankings sobre innovación. Vemos que están estos tres países en el top mundial y luego un poquito más lejos viene España con un ranking de 45.4. No les puse muchos más para no ensuciar demasiado la diapositiva, pero pueden buscar la fuente y ver más. Y al final empiezan allí los primeros países de Latinoamérica, de Latam, como Chile y México, algo también alejados del segundo bloque, por decirlo de alguna manera. Y el segundo bloque, por supuesto, está alejado del primer bloque. Un poquito lo que les quiero poner a continuación en este material que no estaba en esta información que no estaba en su material de PDF, es que al final los países más innovadores, este es el ranking de innovación que ustedes vieron, la puntuación que ustedes ven aquí, 65, 63, 45. Fíjense que Suecia y Estados Unidos ocupan los tres primeros lugares. Luego está España en el lugar 30, o sea, está bastante lejos de los tres primeros lugares. Y luego Chile, como el primero en Latam, y México están en el lugar 53 y 55. Ay, perdón que me adelanté. Y un poco lo que quiero ver, es que vean es que al lado les puse una columna del PIB, que al final no es otra cosa que un indicador que nos permite ver el desarrollo económico de cada uno de los países, el bienestar, etcétera, etcétera. Y como verán, el PIB está relacionado de manera, digamos, en el mismo sentido, ¿verdad? Con la innovación. A mayor innovación, mayor PIB. Ven que, digamos, estos son los que tienen el mejor PIB y luego viene España y luego vienen estos dos países de Latinoamérica que les pongo como muestra. Si les interesa ver específicamente su país, pueden buscar esta fuente y lo pueden ver. Pero es un poquito, lo que les quiero mostrar es que innovamos porque es la única manera de aprovechar oportunidades, obtener nuestros objetivos, digamos, con fines de lucro, si somos organizaciones sin fines de lucro o sin fines de lucro, nuestros objetivos, digamos, sociales, pero además esto impacta, por supuesto, la economía de nuestros países, ¿ok? Entonces, a mayor innovación, mayor prosperidad en cada uno de los países y eso es súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, pasando o entrando ya en el primer tema específico que tenemos, que es el tema de la innovación abierta,
En este caso, tratando de afinar un poquito entre qué es esa, cuáles son las principales diferencias entre la tradicional, que es la innovación cerrada, y la llamamos cerrada en realidad ahora que hablamos de la innovación abierta, porque antes era la única innovación que conocían las empresas y que todavía siguen conociendo solamente esa muchas de nuestras empresas, ¿no? La innovación abierta no es fácil, todavía tenemos muchos paradigmas en la cabeza en relación a ella y muchas empresas prefieren utilizar solamente innovación, la tradicional o la cerrada. Digamos básicamente las principales diferencias es que, como dice aquí, la innovación cerrada es apta cuando tú quieres desarrollar una patente de alguna nueva innovación que quieres que nadie se entere, pero vamos a ver que eso no necesariamente es así, ¿no? Yo sé que esto de la fuente que tenían ustedes en el PDF, pero vamos a ver que cuando hacemos innovación abierta y podemos darle celeridad a esto y podemos tener mayores recursos al salir al mercado y vender nuestra propia patente, al final, digamos esto de defender mi patente para que otros no se enteren, para después sacarle más dinero, no tiene demasiado sentido hoy en día. Un poco lo que dice aquí arriba es que bueno, por cierto, este señor Henry Chesbrough, al que tuve la oportunidad de conocer en un encuentro académico que tuvimos hace muchos años, pero lo conocí, dice que las empresas, digamos, usan ahora no solamente flujos de conocimiento externos, sino también internos. Entonces, los internos son la innovación cerrada, los externos son la abierta. Dice, en un mundo de conocimiento distribuido, ¿qué significa eso? Que nadie se las puede saber todas, que hay empresas, que hay organizaciones, que hay personas que son expertos en ciertas áreas y hay otros que son expertos en ciertas áreas. Y si tú quieres progresar más rápido, es importante hacer equipo. Y esto tiene que ver con la innovación abierta y no con la innovación cerrada. ¿Ok? Por eso dice, depender únicamente de la I+D, que es la tradicional, es insuficiente hoy en día. ¿Vale? Entonces, digamos, el enfoque clave es que vamos de ese enfoque de silo, de que nadie se entere, de que todo está aquí cerradito, que no se entere ni siquiera mis otros departamentos dentro de la empresa, a la colaboración con universidades, startups y competidores también, ¿ok? Porque incluso cuando necesitamos recursos y podemos ponernos varias empresas juntas, podemos entonces acelerar este proceso de innovación, ¿ok? Entonces, un poquito explicado esto desde eso que llamamos en innovación el embudo, aquí abrimos el embudo. Habíamos visto este embudo antes desde la innovación tradicional cerrada, en donde nada más íbamos por aquí, por decirlo de alguna manera, en donde hacíamos innovación dentro de la organización. Ahora la diferencia no es que no hacemos esto, seguimos haciendo esto, pero también hacemos esto. Es decir, nos entran ideas, nos entran capacidades, nos entran incluso nueva tecnología que me permite acelerar el proceso de innovación. ¿Ok? ¿De dónde viene esta innovación externa? ¿De dónde vienen estas fuentes externas? Bueno, aquí tienen un poquito algunos de los tres principales áreas de donde vienen este nuevo conocimiento, que puede ser a través de adquisiciones y fusiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo adquirir startups o pequeñas empresas para inyectar nueva tecnología y talento a través de alianzas estratégicas, colaboración con universidades, instituciones de investigación, institutos privados digamos, generen nueva tecnología y licencias de tecnología en general, comprar licencias para complementar capacidades internas. Entonces, digamos, ahora tengo otro flujo. Entonces, esto hace obviamente que yo no me esté tratando de resolver todos los problemas o los retos, sino que a través de estos nuevos flujos de ideas, de gente capacitada, de tecnología, yo puedo, digamos, recorrer este embudo mucho más rápido. ¿Ok? Y como ven, aquí tenemos un filtro de ideas, en el caso de la de afuera, en nuestro caso entonces ya el filtro de conceptos, luego el filtro de conceptos aquí, el filtro de factibilidad comercial, porque aquí empieza un poquito ya más desarrollada, y aquí entonces el filtro de factibilidad técnica, porque si es interna la tenemos que desarrollar nosotros mismos, ¿ok? Y finalmente el filtro de lanzamiento. Esto que ¿para dónde va esta innovación, digamos, que estamos obteniendo?
Puede ser para agregar más valor y aumentar la experiencia del cliente del mercado que ya atendemos, para atender a nuevos mercados o para atender mercados de otras organizaciones con las que estoy colaborando. ¿Ok? Y un poquito lo que dice aquí es, bueno, exactamente, puedo empezar a hacer, por ejemplo, spin-off, que es crear nuevas empresas para comercializar innovaciones no alineadas con el negocio principal, eso es posible, o licencias de propiedad intelectual para generar ingresos licenciando patentes no utilizadas. Puede ser que yo haya desarrollado algo con ciertas competencias y capacidades, pero que ese no sea el core de mi negocio, pero aproveché algo que me estaba ofreciendo, digamos, una empresa externa y entonces ahora lo vendo y con esos recursos yo puedo hacer cosas que tengan que ver con el core de mi negocio. ¿Ok? Y digamos que la mayor bondad de esto es que tengo un montón de posibilidades mucho más grandes que las que yo tendría si no además hago innovación interna y además me permite recorrer este camino mucho más rápido. Está aquí en esta nueva diapositiva que dice ventajas principales de la innovación abierta, velocidad de respuesta, un poco lo que les decía, una de los problemas de la innovación y por eso nos gastamos mucho dinero a veces es porque, digamos, toma meses, a veces años, finalmente poner en el mercado nuestro nuevo producto, nuestro nuevo servicio, lo que estemos desarrollando, nuestra nueva tecnología. Entonces, en la medida en que podamos recorrer este embudo mucho más rápido, obviamente con menos dinero y menos tiempo, aumentamos las probabilidades de éxito. Ahorro de recursos está relacionado con lo que acabo de decir. Diversificación y amplitud del talento. Empiezo a aprender cosas nuevas a través de nuevos entrantes, pero también estoy entrenando a mi gente a saber hacer nuevas cosas. ¿Ok? Digamos, es retroalimentación en las dos vías. Responsabilidad social porque fortalezco el compromiso con el entorno y genero un impacto positivo porque obviamente cuando yo soy capaz de generar mucho más rápido y mejores y más innovaciones, estoy haciendo este tipo de cosas. Permito que más rápidamente podamos progresar y ustedes saben que en la medida en que esto suceda, estas nuevas mejoras impactarán positivamente a mucha más gente porque además los costos serán menores y por tanto la gente tendrá más acceso a estas nuevas innovaciones. Reputación de liderazgo, me puedo posicionar como referente de innovación y atraer mejores socios y por tanto cada vez ser mejor en innovación. Diversidad creativa, exposición a nuevas ideas y aplicaciones que de otro modo permanecerían inexploradas y finalmente nuevas oportunidades, abrir nuevas vías de mercado y ampliar bases de clientes potenciales. O sea, es bueno por todos lados. ¿Por qué entonces no todas las empresas lo hacen? Porque hay muchas empresas todavía temerosas de que esto realmente funcione, de que les vayan a robar las ideas, y bueno, se quedan en lo chiquito, como digo yo, no sueñan en grande, ¿ok? Recuerdo que en Colombia hay grandes empresas hace mucho tiempo haciendo innovación abierta, y no estoy hablando ¿cómo se llama? Colombina o hay otra, ahora no recuerdo el nombre, se me olvidaron los nombres de las empresas en Colombia, que fui a una de sus, digamos, presentaciones. De hecho, conocí a este señor en un evento que ellos hicieron e invitaron a este señor, a Chesbro, que les estaba hablando antes. Se me olvida el nombre, pero me voy a acordar. Pero hay pocas. ¿Ok? Como ustedes ven, Latinoamérica todavía está un poquito rezagado en términos de innovación, pero son las grandes empresas las que se atreven a hacer esto de innovación abierta. A las pequeñas les cuesta muchísimo más, ¿ok? Y les cuesta en el sentido de paradigmas, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo tema, o el segundo pilar que vamos a estar viendo hoy en relación con esto de las metodologías de innovación y tiene que ver con el método FOR. Se llama así por, digamos, las 5 etapas que comprenden. Ya vamos a ver qué significa cada una de estas letras. Y es como una especie de expedición guiada desde la generación de la idea hasta poner la oferta de valor, el bien o el servicio que estoy generando finalmente en el mercado. Fue creado por este señor, Gitz van Wolfen, y digamos que es una forma de sistematizar el proceso de innovación, que por eso hablamos de metodologías de innovación.
asegurando que las soluciones se basen en necesidades reales de los usuarios y fomentando la creatividad y colaboración dentro de un marco claro. ¿Ok? Entonces, veamos en la siguiente diapositiva cuáles son estos 5 pasos o 5 fases. Y cada una de las letras, por supuesto, en inglés, significan algo. Aquí las estamos traduciendo. Entonces, la primera, DF, que significa Full Steam Ahead, que es como a toda máquina, es cuando definimos el enfoque y los objetivos del proyecto. ¿Ok? En esta primera fase hacemos, digamos, la formación del equipo, que debe ser obviamente multidisciplinario. En el segundo paso, que es la O, que es observar y aprender, realizamos investigación de mercado para ganar empatía y comprender profundamente las necesidades de los usuarios. Eso es súper importante. Y ustedes aquí ya van viendo que esto se parece mucho a Design Thinking, por ejemplo. Y ya les voy a decir un poquito cómo se relacionan cada uno de ellos. Luego está la R, que es en inglés Raise Ideas, en español lo traducimos como generar ideas, que es utilizando técnicas de ideación, exploramos entonces abanicos de posibles soluciones. ¿Ok? Luego está la T de test, que es testar o tratar de probar las ideas, que es desarrollar prototipos de los conceptos seleccionados y validarlos con usuarios reales. Fíjense que esto se parece mucho a lo que vimos también de el pivotaje, ¿no? Entonces, observo, es decir, levanto información de mercado, le pregunto al cliente lo que quiero, genero ideas, posibles soluciones, genero un prototipo y le vuelvo a preguntar. ¿Funciona? Sigo adelante. ¿No funciona? Me devuelvo. ¿Ok? Y la fase final, que es la H, dice vuelta a casa, finalizar el modelo de negocio, planificar la comercialización y asegurar la integración del proyecto. Es decir, una vez que yo tenga claro que el prototipo se está adaptando a las necesidades del cliente, pues hago el resto, digamos, de lo que tiene que ver con las áreas de comercialización, de desarrollo del producto, de operaciones, para finalmente lanzar el producto al mercado. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que yo me hacía, este método desde que se creó tiene más de 15 años, y una de las preguntas que yo me hacía es, ¿realmente este método funciona todavía? Y bueno, un poquito lo que les explico allí es que sí, así como hay teorías clásicas en economía y en otras ciencias que todavía funcionan, porque está relacionado con principios estructurales y no coyunturales. ¿Qué significa estructurales? Que no cambian en el tiempo. ¿Ok? Entonces, está relacionado con generación, obtener un insight profundo y realmente importante del consumidor. No es una ideación superficial, es decir, no hago una tormenta de ideas y empiezo a inventar algo. Luego, exploración amplia de oportunidades, no sesgada por la solución. Luego, validación temprana, porque hago un prototipo y vuelvo a preguntar, por tanto, evito costos al inicio, o sea, me equivoco rápido y puedo arreglarlo al principio sin tomar mucho tiempo mejorando y haciendo el producto para entonces comprender que ese no era el producto ideal. Y finalmente, gobernanza clara del proceso, algo que muchos enfoques ágiles descuidan, dice allí, ¿no? Un poco lo que decimos es que a pesar de que siga funcionando, deberíamos hacer algunas adaptaciones. ¿Adaptaciones como cuáles? Por ejemplo, integrar la inteligencia artificial en las fases de insight, ideación y screening o filtrado de ideas, porque eso acelera semanas de trabajo. Como dice ahí, menos workshops largos y más microexperimentos, convivir con enfoques ágiles como Lean, que nosotros vimos la semana pasada, y Ford como marco estratégico, no operativo, y mayor orientación a modelos de negocio y data y no solo a conceptos de producto. ¿Ok? Entonces, un poquito lo que yo les traigo para cerrar esta parte, porque entonces estamos, en la cabeza se nos están mezclando muchas cosas y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Pues traté de organizarles en esta diapositiva para hilar un poco todo lo que hemos visto, perdón, y también están viendo en otros cursos, un poco cómo es la lógica de cada una de estas herramientas y metodologías. Entonces, decimos que con Ford
podemos decidir qué innovar. Es como el marco estratégico. Define el foco, criterios y prioridades. Reduce la incertidumbre antes de invertir. Evita innovación dispersa. ¿Ok? Design thinking es para entender para quién y por qué. ¿Ok? Y de hecho lo podemos usar dentro de Ford, como ustedes vieron ahí cuando decimos eso es design thinking. ¿Ok? Lo de empatizar y definir y idear está de alguna manera metido, digamos, en esta parte del for, ¿ok? En esta parte del for, ¿vale? Entonces podemos a través del design thinking profundizar en eso. Y finalmente el Lean Startup, validar si merece la pena. Entonces es cuando construyo, mido y aprendo, ¿ok? Entonces hago el MVP, que es la propuesta, el producto mínimo viable, en donde con bajos costos yo puedo ya mostrarle al mercado mi producto y volver a testear si realmente este es el final y me pongo a producir en serie o no. O vuelvo a pivotar, un poco lo que decíamos, perseverar y abandonar. Esto era lo que veíamos la vez pasada. Entonces, de alguna manera, si lo pudiese resumir esto, está del lado derecho de la diapositiva y dice, For es el qué, Design Thinking es para quién y por qué. For es, otra vez, tener los conceptos claros, Lean Startup son los test y For es invertir o matar. Es decir, mato el producto y no sigo adelante y vuelvo a generar una nueva idea y empiezo del principio o empiezo a desarrollar entonces toda la parte, digamos, de marketing, de operaciones, la campaña de lanzamiento, etcétera, etcétera, porque definitivamente es un producto ganador. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces al tema 4 de esta presentación, que hablamos en este caso del el pilar 3 que es la cultura. Hemos hablado en el pasado ya de la importancia de la cultura como soporte y también como empuje, palanca para el desarrollo de las innovaciones dentro de la empresa. ¿Ok? En este caso, vamos a diferenciar también entre estos conceptos, que son la creatividad, la innovación y la disrupción. Un poco en el material que ustedes tienen ponen disrupción como aparte de innovación. A mí no me gusta mucho eso. La disrupción es parte de la innovación. Acuérdense que la innovación es un rango continuo que va desde incremental hasta medias, hasta algo totalmente nuevo en el mercado en donde estoy esperando o nuevo para el mundo, ¿ok? Pero en el material que ustedes tienen se lo ponen de esta manera, ¿ok? Entonces vamos a tratar de diferenciar entre estos tres conceptos, pero no necesariamente innovación no incluye innovaciones disruptivas, es lo que les estoy tratando de decir. Digamos, yo pondría todo esto como innovación, aquí estoy hablando de innovación, digamos, como la parte de antes de la disrupción, allá voy César. Y lo disruptivo es cuando creo algo totalmente nuevo. Pero para mí estos dos están dentro de lo que llamamos innovación. Adelante, César, dime, que tenías una pregunta. Sí, buenas tardes. Allá, quizá con ese tema siempre hay un poco de confusión. Por ejemplo, un libro que yo leí, sí hacía diferencia entre innovación y disrupción. Y por eso es que levanté la mano, porque hay varias teorías dependiendo de dónde ve. Entonces, Exacto. pero según lo que, alineado a lo que usted dice, es como que toda innovación tiene su cierto grado de disrupción. No estoy equivocado No, o no. no, gracias por tu pregunta, César. Pero sí, a ver, en este mundo de negocios no necesariamente tenemos que opinar lo mismo. Por eso yo digo, yo respeto poner innovación y disrupción, pero yo aclaro que no necesariamente no puedes hacer una innovación disruptiva, pero también puedes hacer una innovación sin disrupción. De hecho, puedes hacer una innovación sin creatividad. Oigan lo que les acabo de decir. Ahora, si meto la creatividad en una innovación, ¿es bueno? Claro que es bueno. Generalmente, las innovaciones en ese rango que yo llamo desde incremental, medio y disruptivo, las innovaciones en el medio están relacionadas con creatividad, ¿ok? Con cosas nuevas. No totalmente nuevas, que sería disrupción, pero sí con algo nuevo. Pero tú puedes tener una innovación súper ganadora que te produzca mucho dinero y que no sea nada creativa. ¿Ok? Que esté basada en un insight poderoso.
pero que sea sentido común basado en ese insight poderoso. Les voy a poner un ejemplo de un producto, por cierto, colombiano, y lo viví cuando daba clase en una maestría de mercadeo con Harinera del Valle, chicos. Recuerdan a Harinera del Valle, ¿no? Los de Colombia. Harinera del Valle tiene este producto que se llama Mamaía. ¿Cómo es el brownie chiquitico? ¿El brownie? Ayúdenme con las marcas que se me olvidaron. Maía, sí, está bien. Gracias, Jennifer. Ajá. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que antes no existían el chiquitico ese que ellos venden en una bolsa que venden como pedacitos así cuadraditos. Antes nada más existía uno que era como cuadrado. Y de repente sacaron uno que es como chiquitico, chiquitico. Ese nuevo formato, que no es un nuevo producto, es exactamente el mismo producto, casi que cortado en cuatro. Imagínense un cuadrado de este tamaño y usted lo corta en cuatro. Nació de un insight poderoso de las mamás, que estaban averiguando con las mamás a ver cómo hacían para generar mayor compra de las mamás con los brownies para los niños para mandarles las loncheras al colegio. ¿Qué pasa? Que las mamás sentían una doble presión. Los niños querían brownies, pero las maestras le decían, no manden eso porque eso no es saludable. Tienen que mandar cosas de proteínas, un sanguchito, un yogur, pero los niños le decían, mami, yo quiero brownie. Entonces, ellas decían, oye, si el brownie fuera más chiquitico, yo le puedo mandar el yogur y el brownie. Y le puedo mandar un sanguchito y el brownie, así todos somos felices. Y además ellas dijeron que ellas también les gustaba, pero que ellas no podían porque querían mantenerse lindas y bellas y fitness, y entonces no podían darse el lujo de comerse ese pedazote de brownie. Pero que si hubiese sido más chiquito, pues un pecadito chiquito se lo merecen. Y así fue como la gente de Harinera del Valle creó el brownie de este tamaño y tuvieron un exitazo tremendo. Eso no necesita creatividad, es el mismo producto. Nació de un insight poderoso. Entonces, hay innovaciones, que es precisamente implementación exitosa de ideas creativas para generar valor, que no necesariamente son muy creativas. Hay unas creativas que generalmente involucran más riesgo y cuando le va bien, mayores ganancias, y hay otras que son, wow, todo nuevo, que son disruptivas y que son las que producen mayores ganancias, pero también están asociadas con mayor riesgo. Adelante, Miguel, por favor. Gracias, Raquel. Sí, creo que los que somos colombianos también conocemos un caso de éxito muy parecido a lo que fue Ramo, que creo que la conoces, Producto Ramo, Ajá, sí. con el Chocorramo. En algún momento tuve la oportunidad, pues, de estar en la AFIT y hicieron como parte de ese proceso. Y fue muy curioso porque dentro del proceso que estaban haciendo de Focus para desarrollos e innovación, vieron cómo del mismo Chocorramo, pues les pasaban el producto, estaban haciendo testeos y encontraron que muchas de las personas, sobre todo género femenino, se comían únicamente la esquina, porque la esquina del chocorramo era más crujiente, tenía un buen contenido de chocolate, pero no querían sentir esa culpa de comerse un chocorramo completo. Entonces, por eso hicieron la innovación de las esquinas del chocorramo. Y de Ya. hecho es muy curioso porque como un ponqué, pues es muy rico para muchos la esquina y simplemente sacan esquinas de chocorramo. Y otro insight identificado también con la misma marca fue con el tema de en colegios, en universidades, como a veces de un momento a otro por el tema de celebrar un cumpleaños y no pasarlo por alto, eh, el chocorramo pues le colocaron algunas velitas o unos fósforos y pues lo utilizaban como tipo torta y hicieron a partir de este insight desarrollaron una torta de chocorramo porque ya es un chocorramo ya grande, todo lo contrario a este desarrollo, venía en caja, incluso la misma cajita venían las velas como para que tú tuvieras también la oportunidad de poder celebrar con chocorramo y pues muy relacionado con estos dos insight que también fueron poderosísimos también, Muy bueno tu ejemplo, exacto. con muy parecido al de Mamaya. Perfecto, y que era un poco lo que les estaba tratando de explicar, ¿ok? Fíjense que aquí les vuelvo a poner lo mismo y entonces, claro, aquí cuando hablamos de disrupción hablamos de un proceso transformador y radical. Sí, está bien, pero toda innovación debe incluir un lanzamiento o una implementación, porque no necesariamente una innovación tiene que ser externa. Entonces me corregí el lanzamiento, una implementación, porque la innovación puede ser interna, puede ser reducción de costos o puede ser externa para el mercado. ¿Ok? Pero tiene que incluir una innovación exitosa, si no, no se considera innovación.
Y por eso la diferencia clave con creatividad es que creatividad es eso, es pensar, crear una idea, pero todavía no has hecho la transición a la implementación. Hay grandes ideas que nunca llegan a nada. Hay grandes ideas generadas por I+D, por genios dentro de nuestras empresas que cuando van a tratar de implementarse no tienen cabida, no son exitosas porque no están basadas en las necesidades o los deseos o las expectativas de los clientes. ¿Ok? Por eso decimos que los insights poderosos son todo. Claro, las disrupciones no quiere decir que no estén basadas en insight, pero están basadas en insight de cosas que no existen, que son totalmente nuevas. ¿Ok? Así que los carros voladores, no sé si me estoy explicando. O sea, entonces, obviamente, si yo quiero, fíjense que el concepto aquí de disrupción es como el concepto, pero al final esa disrupción la puedes implementar con éxito y obviamente es una innovación. A eso me refería. Pero bueno, no nos enredemos mucho con eso, ¿ok? Pero definitivamente creatividad e innovación son dos conceptos diferentes. Tú puedes hacer innovación con creatividad y puede ser que no. ¿Ok? Obviamente, si le pones creatividad, generalmente es mucho más diferente, por tanto está más en este pedazo, es decir, puedes crear una ventaja competitiva todavía más poderosa, difícil de copiar, que no en el caso de lo que acabamos de decir, que era muy fácil de copiar, que era un brownie de este tamaño. ¿Ok? Vale. Bueno, como hablábamos precisamente de la cultura y de la importancia de la cultura para llevar a cabo todas estas metodologías y todo este proceso de innovación, de alguna manera es importante resaltar estos tres aspectos relacionados con la cultura. El primero es el empoderamiento de los empleados, es decir, otorgar autonomía, perdón, y recursos para que los empleados puedan tomar decisiones, en este caso la autonomía, y llevar a cabo, digamos, las funciones que tienen que desarrollar. En el segundo paso, la tolerancia al fracaso inteligente, que significa que aprendamos de los errores y abracemos los errores, ¿ok? Como un proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí de esto? ¿Vale? Y finalmente la colaboración radical dice fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de pensamientos. Generalmente cuando hablamos de cultura de innovación, hacemos equipos multidisciplinarios en donde se junta gente quali con quanti, ingenieros con antropólogos, con filósofos, con todas las áreas de la empresa. ¿Ok? Y en ese sentido vamos a tener una generación de ideas mucho más diversa. ¿Ok? Y más amplia. Bueno, y ya en el tema 5 hablamos del pilar 4 que está relacionada con este tema, con esta metodología o con este framework o esquema del iFlow, ¿ok? Un poquito lo que explica esta metodología es que debido a los contextos que estamos viviendo hoy en día, que ya explicamos, tipo VUCA, necesitamos modelos mucho más dinámicos, flexibles y adaptables para gestionar la incertidumbre, ¿vale? Y precisamente este es un modelo que llena estas expectativas, porque promueve procesos de innovación dinámicos y resilientes. Y de hecho esa palabrita la vamos a tocar más adelante cuando tratemos de avanzar o de completar esto del contexto VUCA. ¿Okay? Entonces, bueno, este framework o herramienta es un ciclo continuo de innovación, es un ciclo dinámico en donde empezamos por el insight o la comprensión profunda de los consumidores, luego vamos a la ideación o generación de ideas, ¿verdad? Que por ejemplo lo puedo hacer con design thinking, como decíamos anteriormente, luego vamos a la interacción con los stakeholders, que significa involucramos de nuevo al cliente, pero también a los socios, los empleados, todo esto de forma continua, y si ustedes se dan cuenta, esto no es un ciclo que va así como digamos en una sola dirección, esto yo me devuelvo, de acá vengo para acá, o sea, no necesariamente lo tengo que hacer en una sola dirección. Definitivamente es un bucle que se devuelve, que se alimenta, en donde aprendemos de los errores y regresamos. Pero fíjense que aquí hablamos entonces de interacción con stakeholders y no solamente con los consumidores, porque también tengo que hablar con los de operaciones, también tengo que hablar con los de marketing, con gente de afuera y con los proveedores, etcétera, etcétera.
Luego, iteración de ideas, crear prototipos y probar ideas rápidamente para aprender y ajustar. Lo que llamamos el desarrollo del producto mínimo viable, las pruebas pilotos nuevamente, y por eso volvemos entonces a iterar con el cliente. Y luego, la implementación efectiva, que es planificar y gestionar la escalabilidad de las innovaciones que ya están probadas. Por supuesto, aquí tengo que hacer un plan de negocios mucho más detallado, los recursos que necesito desde el punto de vista financiero, operativo, recursos humanos, etcétera. Pero como ven, si llego acá y veo que entonces no tengo las personas adecuadas, no tengo las competencias adecuadas, no tengo, me regreso. ¿Ok? Me regreso entonces a modificar la idea, o me regreso a los stakeholders y veo si puedo hacer una alianza estratégica. ¿Ok? Entonces por eso decimos que es un ciclo dinámico en donde voy haciendo ping pong en cada uno de estos para al final que todo esto sea consistente y coherente y me permita hacer este lanzamiento con una probabilidad mucho mayor de éxito. Un poquito el cierre de esto. Y bueno, para cerrar estos cuatro temas que hemos tocado, un poco decimos que el éxito sostenido no proviene de una sola herramienta, sino de la integración de un ecosistema de innovación completo y coherente. Tenemos a la innovación abierta para mirar más allá de las fronteras de la organización para capturar ideas y talentos externos. Luego tenemos la cultura de los tres pilares, porque el motor humano impulsa el sistema basado en el empoderamiento, la tolerancia al fracaso y la colaboración. El método FOR, que es un mapa estructurado para convertir la incertidumbre creativa en resultados de mercado tangibles. Y el iFlow es el compás dinámico para navegar en tiempo real la complejidad del entorno VUCA. ¿Vale? Y un poquito, bueno, yo les traía una actividad, pero antes de la actividad quería mostrarles lo que les había añadido al tema. Si nos da tiempo de la actividad, bien; si no, se las dejo ahí para que la toquemos a través de los foros, ¿ok? Bueno, un poquito para cerrar el tema antes de comenzar con la parte extra que les estoy diciendo. Dice, ¿cómo comenzar? Bueno, nuestra propia expedición comienza con las preguntas correctas. Por ejemplo, nuestra cultura castiga el fracaso, lo utiliza como motor de aprendizaje. Proceso: ¿estamos buscando ideas de talento únicamente dentro de nuestras paredes o también afuera? Tenemos un proceso claro y estructurado para descubrir y validar oportunidades. Adaptabilidad: ¿somos lo suficientemente ágiles para responder al cambio o nuestra planificación nos hace frágiles y lentos, ¿no? Como los elefantes. Bueno, esta es la actividad que les tengo, pero la voy a pasar. Si no me da tiempo de hacerla ahora, la pongo en el foro y la hacemos por allí y la discutimos por allí. Una de las cosas, nuevamente con lo del contexto VUCA que les estaba diciendo, es que también fue desarrollado hace algún tiempo, y precisamente el contexto VUCA hace o nos recuerda del cambio, ¿no? De que todo es complejo y todo es incierto y todo está cambiando. Y entonces, después de su creación o de su definición teórica, porque eso fue lo que hicimos, ¿no? Tratar de tener presente este contexto para generar mejores herramientas, en este caso para desarrollar con mayores probabilidades de éxito la innovación. Pasaron muchas cosas. Pasó la inteligencia artificial, pasó el COVID, pasaron muchas cosas. Entonces, como dice aquí, pasamos como de un mundo VUCA a una era Bunny. ¿Eso significa que VUCA ya no sirve? No, Bunny no borra VUCA, simplemente lo complementa, y ya van a ver por qué. ¿Ok? ¿Y por qué es importante entender esto para nosotros? Bueno, porque precisamente hablamos de herramientas ágiles y dinámicas relacionadas con un contexto complejo como el VUCA. Pues ahora hablamos de otras características adicionales que hace que esto sea todavía más retador. ¿Ok? Como dice aquí, no es que VUCA ya no funcione, sino que a través de Bunny profundizamos en el VUCA, ¿ok? Describimos un estado del mundo donde las condiciones han evolucionado a un nuevo nivel de caos y falta de lógica, y en este terreno nos estamos moviendo hoy. Quien desarrolló este nuevo concepto del entorno, este señor, que es un señor futurista, ¿ok?
Entonces, Bunny, ¿qué significa? Al igual que Buca, cada una de las letras significa algo. Obviamente en inglés, pero aquí las vamos a traducir. La B es de frágil, ¿ok? ¿Qué significa esto? Las cosas ya no son solo volátiles, son frágiles. Los sistemas parecen sólidos y estables, pero pueden colapsar repentinamente. Por ejemplo, un banco que parece robusto, de repente se declara en quiebra. La cadena de suministro global durante la pandemia, ¿qué le pasó? Colapsó totalmente. ¿Ok? Entonces, la respuesta de innovación necesitamos construir resiliencia y contar con stocks de seguridad. ¿Vale? La siguiente letra es la A, la A de ansioso. Dice, la incertidumbre constante ha derivado de un estado de ansiedad generalizada. La sensación de impotencia es paralizante. Nuestros clientes y empleados viven con un miedo persistente a tomar decisiones equivocadas en un mundo que no pueden predecir. Entonces, el impacto es que la pasividad y la duda se convierten en la norma y se posponen decisiones críticas por miedo al fracaso. ¿Cuál es la respuesta si quiero seguir innovando en este nuevo contexto? Necesitamos empatía y promover la desconexión digital para recuperar la claridad. ¿Ok? La siguiente letra es la letra N, que es de no lineal. Y la descripción es que hemos perdido la lógica de causa y efecto. De hecho, este tema lo vamos a hablar en el tema, en la clase que viene, en la clase donde vamos a hablar de resolución de problemas. No, no creo que es la que viene, pero en la de resolución de problemas. Es un sistema no lineal. Acciones pequeñas pueden tener consecuencias masivas y desproporcionadas, mientras que esfuerzos enormes pueden no tener ningún impacto. ¿Vale? Ejemplo, un pequeño virus en un mercado local detiene la economía mundial, una pequeña innovación tecnológica tumba una industria entera. La respuesta de innovación necesitamos adaptabilidad y la capacidad de contextualizar constantemente. Y la última letra, que es la I, es por incomprensible. Dice, ya no es que la información sea ambigua, es que es incomprensible. ¿Esto por qué? Por la cantidad de datos. El Big Data que generamos y a la que tenemos acceso es tan masiva que el cerebro humano es incapaz de procesarla para encontrar una lógica o respuesta clara. Y por eso, obviamente, hemos estado viendo la importancia de manejar esta data a través de inteligencia artificial. ¿Vale? Porque encontrar la respuesta de los datos puede llevarnos a la parálisis. El exceso de información genera ruido y no claridad. Necesitamos entonces una combinación de intuición más inteligencia artificial. No es inteligencia artificial sola, sino también intuición. Usar la tecnología para procesar y confiar en la intuición humana para navegar. ¿Vale? Entonces, un resumen de esto. Volátil era que cambiaba rápido, pero que además es frágil. Incierto, que no me sé el futuro, pero además estamos en un mundo lleno de ansiedad. Complejo porque son muchas variables, pero además es no lineal. Lineal, perdón. Y ambiguo, es decir, que es muy confuso, pero además es incomprensible. Entonces dice, el cambio no es solo de grado, es de naturaleza. Y un poco las recomendaciones de Bunny para afrontar este contexto es, en el caso de lo incomprensible, combinar intuición con inteligencia artificial, fragilidad, construir resiliencia, ansiedad, practicar empatía y no linealidad, fomentar la adaptabilidad. ¿Vale? A ver, creo que esta era mi última diapositiva. ¿Sí? Quiero verles un poquito las caras. Espérense que no he dejado dejar de compartir. Dejar de compartir. Bueno, se conocían este Bunny, me imagino, algunos de ustedes, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿O solo conocían Buca? No, de mi parte ninguno de los dos. No, Pero no, de no Buca, conozco. Rocibel, ya habíamos hablado en otra clase, ¿sí? Ah, claro, eso sí, pero por partición de sus conocimientos, pero de ella en sí como método no. Ya, ya. Ajá. No, no, no. Buca y Bunny no es un método como tal. Gracias por la apreciación. Es como es una manera de analizar el contexto, por decirlo de alguna manera, de tener presente que este es el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Como una filosofía podría ser.
Vamos a decirlo así, exactamente. Ok. Entonces, lo que decimos con Bani es que no es que dejamos atrás Buca, es que ahora es todavía más complejo y más retador y más difícil y hay que tenerlo presente, ¿ok? Obviamente inteligencia artificial y la cantidad de datos que manejamos ha traído un poco todo esto de este nuevo contexto del entorno, ¿ok? Y hay que manejarlo, obviamente, para ser exitosos en términos de las innovaciones que podamos desarrollar. ¿Vale? Entonces, tiempo de hacer la actividad no hay, pero se las voy a explicar, o sea, les voy a explicar lo que les había traído y si les parece podemos comentar en los foros algo sobre ella, ¿ok? Saben que siempre traigo alguna actividad para cerrar, entonces esta era bastante simpática, dice... los que quieran, pues pueden tratar de contestarla en los foros. Dice el título Supervivencia en el entorno Buca o en Buca Bani. Aquí se los dejé hasta el Buca nada más. ¿Ok? Dice: elijan al paciente, seleccionen una de las empresas donde trabajan actualmente, la que tenga el reto más interesante. Esto era porque la estaba pensando en grupo, pero ya no las vamos a pensar en grupo, así que pueden pensar en la empresa en la que trabajan. Y luego vamos a hacer un diagnóstico, que es el problema. En el punto 3 vamos a hacer la cura. Entonces dice, revisen el gráfico Buca e identifiquen una amenaza real actual, ojalá la más retadora. Entonces piensen si es volátil, si es incierto, si es complejo, si es ambiguo. ¿Ok? ¿Y cuál es la solución? Aplicando una metodología vista hoy, por ejemplo, innovación abierta o iFlow o la cultura y lo que llamamos la Creative Difference. eh, y traten de hacer esto que llamo yo un pitch, que es como una frase en donde ustedes pueden incluir la amenaza, el problema y la solución. Entonces, somos el nombre de la empresa, nuestro desafío Buca es tal cosa, obviamente no tiene que ser una palabra, puede ser más grande que una palabra, y para sobrevivir a ello vamos a aplicar o a implementar una metodología. ¿Cuál de estas van a implementar? Haciendo y qué van a hacer con eso. Como ven, es muy, muy, muy sencillo, es simplemente tratar de implementar los conceptos que hemos visto hoy a través de un reto, en este caso, del entorno. ¿Ok? Preguntas de la actividad, chicos, preguntas del tema, lo que quieran. Profe, yo tengo una pregunta con el tema de la actividad Por favor. que acaba pues, de decirnos y pues se me generó una duda. Digamos que ahí como hacemos como el análisis DOFA y dentro de eso que nos arroje podemos generar ese buca. En realidad no tienes que hacer el DOFA, piensa en una amenaza, en un problema en general, no tienes que hacer todo el DOFA. ¿Me explico, Lice? Ok, ok. Pero si dentro de una amenaza lo que hago es aplicarla. Agarras Ok, una ok. muy, muy importante y tratas de ver entonces si pasa el filtro del buca en general. Si no pasa al menos dos o tres, no es muy dura, no es muy buena para el ejercicio. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Vale, no es obligatorio, pero el que la quiera hacer puede poner la frase, simplemente la frase, no me tiene que poner más nada que la frase. Yo al leer la frase veo que ya lo hicieron, ¿ok? Más nada. El que quiera, ¿eh? No es obligatorio. Gracias por tu pregunta, Lisette. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, lo que quieran? Estoy viendo a ver qué vamos a ver el tema, la clase que viene. La clase que viene vamos a ver el tema de evolución de la innovación. Son 90 minutos porque vamos a presentar la resolución de la actividad 2, ¿ok? Y la que les estaba comentando de reformular el problema es la siguiente. O sea que todavía nos falta una clase para llegar allá. Miguel, ¿tenías alguna pregunta? No, solamente el dedito levantado. Bueno. Si no tienen más preguntas o comentarios, no los mandé a los grupos porque nos íbamos a tardar por lo menos 10 minutos, entonces no me parece, pero lo pueden compartir por los foros. Por supuesto, estaré pendiente de ustedes y lo revisaré y les haré comentarios, ¿ok? Eh,
pues si no hay más nada, me despido de ustedes. Nuevamente, los que llegaron tarde, les deseo feliz año y felices Reyes, porque mañana es Día de Reyes acá. Entonces, felices Reyes para todos, especialmente para mis compañeros de acá de España, para los cuales este día es sumamente importante. ¿Vale? Bueno, chao, un Chao, abrazo, gracias feliz Raquel, cuídate día. mucho. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.